Vamos a adelantar un poco la entrevista de esta mañana. Tenemos a el nuevo ministro de Seguridad Pública, el ministro designado por el presidente electo Salvador Sánchez Serén. Está Benito Lara con nosotros. Es un tema que amerita darle mucha discusión, mucha plática, mucho análisis, porque pues, todos sabemos que hay muchas dificultades en el manejo de la seguridad pública, hay muchos esfuerzos, pero todavía no se logra neutralizar el tema de la cantidad de homicidios diarios. Conversaba recientemente con algunas personas y me decían, yo creo que se ha hecho mucho énfasis en la parte coercitiva, en la fuerza, en la presencia, pero se necesita también fortalecer la parte de la prevención, se necesita también desarrollar con mayor fuerza esos ejes que al final también inciden, ¿no?, en la cantidad de homicidios o en la delincuencia en términos generales. Benito Lara, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí en los estudios de Canal 2. Romeo, buenos días y gracias por la invitación. Benito, creo que lo que la gente está pensando afuera es que el tema de la seguridad pública necesita un golpe de timón, ¿no? Entendido el golpe de timón como un giro para enfrentarlo. ¿Tú compartes esa posición o ese punto de vista de muchos salvadoreños y salvadoreñas? Yo creo que debemos de partir del resultado que se han estado, de las políticas que se han estado implementando. Y a partir de eso hacer algunos giros, sin lugar a dudas. Este gobierno ha estado, yo creo que partamos de algunas cosas que ha hecho este gobierno. Este gobierno nos deja con una política que yo creo que es la política de justicia, seguridad y convivencia. Su contenido es correcto, pero que tuvo algunas dificultades para implementarla o desarrollar la plenitud, ¿no? Una de ellas es que este gobierno ha estado, digamos, tratando de impulsarla con el mismo aparato. Un aparato que ha venido trabajando en políticas distintas por décadas, por supuesto, y que cambiarle como el pensamiento de la parte represiva a la integralidad no es fácil, ¿verdad? Cuando dices con el mismo aparato, ¿te refieres a qué elementos de ese aparato? Me estoy refiriendo, por ejemplo, la Policía Nacional Civil, que ha venido trabajando en una política más represiva, tanto como asimilar ese cambio no fue fácil. Pero no podemos nosotros decir que no ha habido avance, porque hay, siento yo, hoy un nivel de entendimiento y de comprensión en la policía sobre algunos giros que hay que hacer. Y de hecho han hecho un esfuerzo en hacerlos. Cuando se hace el esfuerzo de la policía comunitaria, por ejemplo, y la misma academia te forma ya a los agentes con esa filosofía, y hay un esfuerzo también de la comunidad internacional, los mismos Estados Unidos, Unión Europea. Entonces medio mundo va poco a poco metiendo como ese concepto que es importante de dar ese giro, pero claro, ese no es un giro que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Por eso creo de que toda esta parte de la política y de estos avances que han habido son positivos. Es decir, sí hay una política de justicia y seguridad y convivencia, y convivencia, ¿no? Correcto. Pero no se ha desarrollado, no se ha implementado como debiera hacerse. Correcto, plenitud. Ajá. El otro problema es que han habido algunos éxitos, pero temporales. Te voy a poner un ejemplo. En el distrito Italia se hizo un esfuerzo serio, grande, ¿verdad? Multidisciplinario, con distintas instituciones, incluso hasta instituciones como la UCA también participaron ahí. Y ese éxito, donde hubo una reducción de homicidios impresionante, sucede de que no se le ha logrado dar continuidad. Ese es un punto. No se ha multiplicado en otros lugares tampoco, ¿o sí? Fíjate que, bueno, por un lado... San Martín creo que fue otro ejemplo muy importante. Por un lado la multiplicación, pero por otro lado la sostenibilidad, ¿verdad? Y ya te que traes el caso de San Martín. El caso de San Martín tiene como 8 o 9 años, que era el control de armas. Ese era el punto que, por cierto, el PNUD jugó un papel muy importante en eso y que tuvo éxito, ¿verdad? Pero también no se fue capaz de darle continuidad. Entonces ese es un problema que yo creo de que ¿Por gobierno, falta de fondos, voluntad política o falta de articulación? A mí me parece que es un conjunto de cosas, ¿verdad? Un conjunto de cosas. Uno es recursos para darle continuidad a las políticas, ¿verdad? Segundo, el empoderamiento de este tipo de políticas integrales, ¿verdad? Políticas públicas,
de distintas instituciones del Estado y también de la sociedad civil para darle continuidad, ¿verdad? Y hacerlas sostenibles, o sea, hacerlas sostenibles. Y por supuesto lo que tú dices, multiplicarlas, porque cuando tú resuelves un problema en un sector de seguro, en otro se te va multiplicando, pero hay que tomar otro tipo de medidas en los otros lugares también para evitar que se trasladen o evitar que algunos territorios que no están contaminados, para utilizar ese concepto, se nos contaminen. Por ejemplo, aquí en el país hay cerca de entre 60 o 80 más o menos municipios en que en estos 5 años ha habido un homicidio por año. Nosotros esos municipios no podemos descuidarlos, porque si nos enfocamos solamente en aquellos que hay, digamos, un nivel de violencia mayor, ¿verdad? Y descuidamos esto, lo que podemos hacer es un traslado, o sea, de que tú haces claro, está jugando un poco al gato y al ratón, claro, ¿no? Sí, Aprieta sí, por aquí, se van para otro lado, no, entonces no, tiene que haber un trabajo integral, ¿verdad? En estos lugares, primero, de que no se vaya a disparar y que no hayan condiciones para que la delincuencia se traslade, y en nosotros, por supuesto, el esfuerzo por la disminución, pero tiene que ser de manera integral. Entonces, yo creo que esta política que está hoy, ¿verdad?, lo que requiere es como un par de ajustes, ¿verdad? Y un par de empujes más. Por ejemplo, la implementación hoy, y yo creo que estamos hoy en condiciones, porque fíjate de que la gente, si tú te das cuenta, todos aquellos que han hablado siempre de que solo es la represión, de una u otra manera todos te dicen, miren, también hay que hacer otro tipo de medidas preventivas. Claro. Todos hoy, ha sido un factor importante, porque antes eso no existía. Yo creo que hoy medio mundo entiende de que no puede ser solamente unas políticas de orden represivo, sino que también de resolver problemas de orden estructural. Es clave eso, porque hay conciencia ya, creo yo, en distintos sectores al respecto. Pero entonces hoy tenemos que dar otro paso, ¿verdad? No solo ya estar conscientes, sino que vámonos a la acción, ¿verdad? Vámonos a la acción. Y aquí es donde hay que definir bien algunas estrategias. Una es el papel que deben de jugar distintas instituciones, ya no solo del Estado, sino también de la sociedad. Y eso es importante. Por ejemplo, el papel, precisar mejor el rol y el papel, por ejemplo, que deben de jugar las iglesias de distintas denominaciones. El rol y el papel de la empresa privada. ¿Que no lo han venido haciendo? No, ¿o sí? Lo han venido haciendo, pero yo creo de que hay como cierta dispersión. Yo creo que debe haber una mejor articulación en base a una política determinada. ¿En qué puede contribuir, por ejemplo, la iglesia? Vamos a ver. Uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad es la pérdida de buenos valores, ¿verdad? La iglesia puede jugar un papel en eso. La escuela misma también. La escuela misma, por supuesto, ¿verdad? Los medios de comunicación incluso en esa dirección, ¿verdad? Porque la repetición, te digo, de tantas noticias no muy buenas, bueno, te va creando cierto patrón de conducta también. No muy bueno, por cierto. Entonces, eso por un lado. Pero también tenemos que dar, digamos, en algunas instituciones un giro. En la policía, a mí me parece de que debemos de dar el giro o incrementar aún más el tema de la policía comunitaria. Es clave. ¿Por qué razón? Nosotros necesitamos que la gente sienta confianza en su institución, que cuando mire un policía no dude de él, se sienta bien, se sienta protegida, ¿verdad? Hoy eso sucede en algunos lugares, pero en otros no sucede así. La gente tiene otra percepción, por distintas razones que la podemos analizar en otro momento, pero necesitamos como objetivo que la institución se gane la confianza de esta población. Es un punto importantísimo, ¿verdad?, para el mejoramiento de la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros necesitamos una institución que esté cerca de la gente, una institución que apoye a la gente, que le ayude a resolver distintos problemas que la gente tiene. De hecho, la policía ya los hace, pero tiene que haber como un despliegue mayor, como ganar, ¿verdad?, a toda la institución y volcarles eso. ¿Es como cambiar o acentuar la filosofía de la policía bajo la cual fue creada? Tú te recuerdas, ¿no? Es correcto. Jamás se nos va a olvidar aquella imagen cuando después de la firma de los acuerdos de paz aparecía un spot comercial
de un policía ayudándole a la abuela a pasarse la calle. Sí, correcto. Fue muy famoso. Sí. Eso ya no lo vemos, ¿no? Eso Ya no vemos ajá. ese tipo de Entonces, filosofía sí, policial. hay que volver a eso. Y eso no te hace la institución, mira, ni más blanda, ni mucho menos. No, claro, No, claro. te la hace próxima, ¿verdad? Pero porque esa señora, ¿verdad? Recordando ese spot, ¿verdad? Esa señora, de seguro, con esa confianza que le puede tener el policía, le puede contar, ¿verdad? En mi colonia pasa tal cosa, y es fulano de tal, etcétera. ¿Ha perdido confianza la Policía Nacional Civil? Yo creo que en un sector de la población no tiene mucha confianza en ella. Y hay que recuperarlo, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Benito, quería preguntarte estos aspectos, porque fíjate que el día de ayer escuchaba a un funcionario de gobierno decir, mire, estamos colocando bloqueadores ya en los centros penales. Voy a retomar más adelante este tema de lo que tú me estás mencionando, la política de justicia y seguridad y convivencia, ¿no? Pero hay cosas como muy elementales que dice uno, ¿qué está pasando acá? Decía, mire, lo que pasa es que no tenemos la colaboración de las instituciones para bloquear la señal en los... Perdón, ¿y quién manda? Pues ayer me hacía esa pregunta yo cuando escuchaba eso, ¿quién manda? ¿Cómo es posible que se esté pidiendo colaboración cuando se trata de seguridad pública? Cuando se trata de poner en marcha un mecanismo de bloqueo de celulares en los centros penales. O sea, se aplica la ley, ahí no se pide colaboración. Se da una orden de que hay que hacer tal cosa, o me equivoco, tú me dices si me equivoco en eso, pero digo, esos ejemplos son como elementales para que la gente diga, a ver, ¿estamos ante la autoridad o estamos ante alguien que está pidiendo favores? Bueno, yo creo de que ahí partamos de un principio. ¿Quién es el responsable de la seguridad? Es el Estado. Y el Estado es el ente rector de las políticas de la seguridad, ¿verdad? Y los demás debemos de estar todos obligados a cooperar con esas políticas, que así es el punto, ¿verdad? No es al revés de que yo te pido un favor, ¿verdad? En esto no debe de operar así. Lastimosamente, aquí y en otros países se dan casos de ese tipo, ¿verdad? Porque el modelo político que ha venido imperando precisamente es así, de que el Estado pierda fuerza, ¿verdad? Pierda fuerza, y que entonces sea el mercado el que tenga el privilegio de poder decidir algunas cosas. Yo creo de que eso, sin quitarle, digamos, el rol importante que tiene el mercado en el dinamismo, en el desarrollo de la economía y la sociedad, pero hay que tomar en cuenta de que aquí no estamos hablando de nada sencillo, estamos hablando de la seguridad que deben de tener todas las personas en este país, ¿verdad? Los que vivimos aquí, como los que van de tránsito, como los que vienen, etcétera, etcétera. Y en esa dirección, todos debemos de jugar un rol determinado, y todos debemos de ponernos en función y al servicio de una política determinada. Y este es un tema de que, por supuesto, hay que hablarlo con el sector privado, ¿verdad? Yo creo que hay que ser muy franco y hay que hablarlo con ellos. Bueno, ¿qué queremos? ¿Verdad? Queremos un país seguro, como todos lo dicen, porque nadie dice que no. Claro. Bueno, entonces si queremos un país seguro, ¿cuál es el rol que cada uno va a jugar? Porque si el Estado viene y interviene un centro penal y dice, bueno, aquí vamos a poner un bloqueador para que no hayan llamadas, porque se ha llegado a la conclusión de que el flujo de llamadas también tiene incidencia en las extorsiones que inciden en la economía de este país, ¿verdad? Y viene otro y dice, bueno, pero yo aquí esto me hace perder mis ganancias y le subo, ¿cómo se llama? Potencia a las antenas, etcétera, etcétera. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, ahí es donde yo creo de que debemos de tener en estas discusiones francas, ¿verdad? O estamos de verdad por buscar la tranquilidad de este país, porque todos nos sintamos seguros, porque nuestros niños, nuestras niñas puedan andar en la calle con toda tranquilidad, donde las personas salgan, los niños vayan a la escuela y el papá se quede tranquilo, mi hijo va a la escuela, pero va a regresar. O algunas veces en algunos lugares hay como esa zozobra, o el joven cuando su papá se va a trabajar le dice, puchica, a saber si va a regresar por esta situación de inseguridad. Entonces, todos debemos de jugar un papel importante. Y otro elemento que quiero escuchar tu opinión, ¿tú crees que de verdad la Policía Nacional Civil está infiltrada? ¿Qué tanto tiene que ver la falta de eficiencia que tiene en este momento la Policía Nacional Civil con el tema de la infiltración que tiene la Policía Nacional Civil? Porque
está demostrado que la tiene, no se ha capturado policías vinculados con maras, hay revelaciones de fuentes importantes sobre mandos de la Policía Nacional Civil que podrían estar haciendo acciones que rayan con los hechos delictivos, y entonces esto por dentro es como un germen, como un cáncer que carcome a la Policía Nacional Civil y le puede botar, digamos, el trabajo efectivo que está tratando de hacer la mayoría de elementos de la Policía Nacional Civil. Esto también es punto de análisis. ¿Crees tú que podría estar afectando el buen desempeño o el buen desarrollo policial? Ese tema debemos de abordarlo a la luz del fortalecimiento institucional de la policía. Cuando te hablaba de la política sobre la parte de una policía cercana a la gente comunitaria, también hay que decir que hay que fortalecer la inspectoría de la policía. Porque nosotros necesitamos la confianza que debe tener la gente la gente sobre la institución tiene la base, la conducta del policía allá en el terreno. Eso es clave. Eso es clave, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que fortalecer la inspectoría, pero también la Contraloría Social. Porque al final la inspectoría no puede llegar hasta donde está el último agente, ¿verdad? Pero quien sabe la conducta de la gente es precisamente la población. Y tenemos que buscar como esos mecanismos de comunicación con la gente para que también la gente nos pueda, en cierta forma, chequear la conducta. ¿Estás pensando en una figura específica para hacer esa Contraloría ciudadana? Fíjate de que eso, sí, es que eso lo pueden hacer los comités de prevención de la violencia que están en cada uno de los municipios. Claro. Y ahí hay representatividad de la policía, ahí hay representatividad de la sociedad civil, ahí hay representatividad de distintas instituciones del Estado. Ahí ese puede ser un mecanismo. Podemos buscar en el camino, ir perfeccionando y crear otro. Pero, claro, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en una mejor selección de todos aquellos que entran a la carrera policial. La academia hoy hace un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Por ejemplo, verifica a cada una de las personas que va a ingresar, no solo con entrevistas, sino que también con visitas de campo y otro tipo de información para evitar precisamente como ese nivel de contaminación que puede haber en un momento determinado. Pero bueno, hay un libro que ha hecho una investigación muy reciente, ¿verdad? De Silva. De Héctor Silva, de Héctor Silva, y yo sí creo de infiltrados, que se llaman infiltrados. Yo creo de que esa es ya materia de la Fiscalía General de la República. Es importante porque lo que se dice ahí es grave, ¿verdad? Bueno, si es cierto, son delitos cometidos, claro, ¿no? Correcto, ¿verdad? Entonces debe haber una investigación por sanidad, incluso hasta de las personas que se mencionan ahí. Bueno, se intentó hacer una investigación en ese sentido, tú lo sabes muy bien, cuando Zaira Navas era la inspectora general de la Policía Nacional Civil. Sí, y quedó de repente Zaira es sacada de ese escenario, ¿ya? Y se para todo tipo de investigación que vaya en esa línea. Claro, y eso es creo que es algo de lo que no es muy bueno que sucedió en este periodo, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos una policía sana, ¿verdad? Una policía incluso que vaya adecuando su pensamiento a los momentos, ¿cómo se llama? A los momentos de cambio que va teniendo las distintas sociedades. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial. Te dejo planteada una pregunta porque sin duda algunas personas también están ahí pendientes. ¿Estás pensando tú como próximo ministro de Seguridad Pública en crear nuevas unidades al interior de la Policía Nacional Civil o simple sencillamente fortalecer las que ya están, ¿no? Y vamos a hablar más adelante, por supuesto, el abordaje integral, porque hay cosas puntuales que principalmente o particularmente como periodista puedo tener, pero también las personas que nos están viendo dicen, hablemos del abordaje integral de la delincuencia, que creo que ahí nos quedamos pendientes en esto, donde se suman las escuelas, donde se suma la iglesia, se suma la colonia, el barrio, etcétera, las juntas directivas y todo eso. Vamos a regresar en breve para continuar conversando con el ministro de Seguridad Pública, ministro ¿en qué se llama? Justicia Sí, y Seguridad Pública. A ver, ministro nombrado. Hace poco le preguntaron a Benito, dijo, todavía no soy ministro, hasta que termine el periodo. Volvemos.
preguntaba al ministro de Seguridad antes de irnos a la pausa comercial, a ver si es necesario, si cree él que es necesario la creación de nuevas unidades, divisiones, etcétera, al interior de la Policía Nacional Civil, o solo se trata de fortalecer o solo se debe fortalecer las que ya están. Es importante recuperar lo que decíamos, lo que es la mística de la Policía Nacional Civil. Pero bueno, hablemos de unidades de la policía. ¿Se visualizan nuevas o fortalecer las que se tienen? Mira, yo creo de que con la institución, que partamos que es buena institución, yo creo que es bueno de partir de ahí, de reconocer el esfuerzo que hacen los policías diariamente en condiciones que no son las mejores, ¿verdad? Yo creo que es bueno reconocer también eso. Y en esas condiciones trabajan, ¿verdad? Hacen un gran esfuerzo. La mayoría de ellos, yo creo que tengo una muy buena opinión. Pero necesita que hagamos recambios, ¿verdad? Uno de los recambios tiene que ver en el impulso, ya decíamos, de la filosofía, de la política, de la policía comunitaria. Tenemos que hacer un esfuerzo grande en el fortalecimiento de la inteligencia policial. No voy a dar detalles, pero ese es un punto clave. Fortalecimiento de la investigación policial, ¿no? Hay que mejorar y fortalecer los controles, ¿verdad? Que eso es clave, por supuesto, los controles. Y hay que mejorar algunas unidades especializadas, ¿verdad? Especializadas, que son importantísimas para el combate a todo tipo de delincuencia, todo tipo de delincuencia. Y además tenemos que mejorarle las condiciones materiales a los policías, ¿no? Si les vamos a exigir, ¿verdad?, que cumplan con su papel, que se ganen la confianza de la gente, que estén a la par de la gente, que ayuden a resolver los problemas de la gente, pues bueno, también el policía necesita que le resolvamos algunos de sus problemas que tienen, ¿no? Entonces, eso es importante y vamos a hacer un esfuerzo también en esa dirección, porque necesitamos que el policía tenga como toda la disposición de ir y tener las herramientas básicas, ¿verdad? Hay que mejorarle, por ejemplo, su movilidad, ¿verdad? Su movilidad. Está hablando de equipo. Estoy hablando de equipo, sí. De transporte dentro de la policía. Recordemos que, por ejemplo, un vehículo que utiliza la policía no es similar a un vehículo que utiliza cualquier instancia del Estado, ¿verdad? Porque al final de cuentas, digamos, un funcionario tiene su vehículo ahí, lo utiliza cuando se moviliza para distintos lugares, pero el carro de la policía está en movimiento constante. Sí, claro. Ese no descansa. Entonces la vida útil, por supuesto, no es igual, ¿verdad? Hay que ayudarles con eso, por supuesto, desde bicicletas, motos, patrullas, picat, pero también hay que caminar, ¿verdad? Hay que caminar. Que hay lugares donde no entras con vehículos, hay que ir a pie, porque debe sentirse la presencia, ¿verdad?, porque esto de la institución. tiene su razón, porque esto de repente puede volver cómodo al elemento de la Policía Nacional Civil, si siempre va a tener un vehículo, una bicicleta, una motocicleta, pero tiene toda la razón cuando dice, hay lugares donde no entra la moto, no entra la bicicleta, simple y sencillamente tienes que ir a patrullar a pie. Es correcto, hay que caminar, ¿verdad? Entonces hay que mejorar sus comunicaciones, ¿verdad? Sus comunicaciones para que se anda a pie, por supuesto, muy bien comunicados, ¿verdad? Pero no se visualizan hoy nuevas unidades al interior de la policía. No, fíjate de que no, yo no tengo visualización en estos momentos. Si hay, será producto de alguna discusión ya más específica del punto, pero en principio me parece que no es correcto atomizar más a la policía. Porque la costumbre que hay, no en esta policía, sino que incluso en otras, es que cuando creas una unidad, comenzás a darle otro montón de unidades en pequeñitos, ¿verdad? Que le da su inteligencia, le da su investigación, equipos para una cosa, equipos para otra, y entonces subutilizás algo otras instancias, ¿no? Yo creo de que cuando se trata de fortalecer el tema de la inteligencia, por ejemplo, el tema de la investigación, toda la información que pueda recabarse en todo el país debe estar al servicio de todas las unidades. ¿Ves? Es un enfoque un poco distinto, ¿verdad? A que cada quien concentre su propio nicho, ¿verdad? Sino de que información al servicio de todos y, por supuesto, el esfuerzo en que los que procesen la información deben de ser gente muy especializada,
¿verdad? Con una gran capacidad y con todo el instrumental técnico, tecnológico necesario y suficiente para que los procedimientos y los procesos sean lo más objetivos. Y que Hablando de verdad herramientas de la Policía tengamos Nacional resultados Civil, buenos. ¿tú como próximo ministro de Seguridad crees que debería tener la policía armas largas, más armas largas realmente? Porque la gente en esto de enfrentar la delincuencia, como la primera lectura que tiene es que está en desventaja la policía por varias razones, ¿no? Una es, bueno, primero no conoce muy bien este monstruo que está ahí, que es la delincuencia, porque tiene diferentes matices y colores. Y otro es, obviamente, que está más o con mejores armas que la misma Policía Nacional Civil, por lo menos es la percepción que se tiene. ¿Por dónde crees que debe ir esta cuestión de preparar a la policía con las herramientas necesarias? No, mira, la policía debe tener el armamento necesario, ¿verdad? Para el combate a la delincuencia. Lo que nosotros debemos de ponernos es en la naturaleza de la policía, ¿verdad? Si la situación se nos complica, tampoco no podemos llegar a la conclusión, bueno, démosles la 9 milímetros, ¿no? No, me mío un poco más a querer como exagerar para poner la diferencia. O sea, digamos, si la cosa en seguridad pública se pone un poco más difícil, ¿verdad? No podemos llegar a la conclusión, bueno, entonces démosles ametralladoras M60 para que resuelvan, o vehículos artillados. Comprendo tu explicación, es decir, ese es el punto. no necesariamente entre peor está la delincuencia, más fuerte tiene que ser el arma. Porque entonces lo que nosotros hacemos es entrar en un espiral que no tiene salida, ¿verdad? Si nosotros dotamos a la policía de acá 47, bueno, vamos a tener un resultado distinto. Habrá una reacción, ¿verdad? Una reacción. Y ahí te vas en el espiral. Y eso no te soluciona. Benito, ayer, pero sí deben de tener, por supuesto, el armamento necesario para ellos. Pero además, muchos se quejan de que casi no entrenan, pues, ¿verdad? Claro que hay que mantenerlos en entrenamiento permanente, eso es así, ¿verdad? Y hay que dotarlos. Voy a hacer eco de un Twitter que ayer publicaba el director general de Canal 12 y decía que mucho del problema de la delincuencia que está enfrentando en este momento la población salvadoreña tiene que ver con el tema de la impunidad. Es decir, de esos casos que no se investigan, de la poca eficiencia o de la falta, para no decir poca, la falta de eficiencia que tiene la parte investigativa, no solo de la Policía Nacional Civil, porque sabemos que es la Fiscalía General de la República la que tiene, digamos, el mandato, pero decía, eso es el problema, ¿no? Cuando o cuando un delincuente asesina a una persona, a dos personas, y ese delincuente no es perseguido, no es capturado y encarcelado y condenado finalmente, entonces estamos generando el caldo de cultivo para que la delincuencia crezca, ¿no? ¿Compartes ese pensamiento realmente? Ese sentimiento. Ese pensamiento es correcto. Precisamente hoy están haciendo, entiendo, algún estudio, otro medio, y han salido algunas entrevistas que yo he estado escuchando sobre algunos métodos de investigación. Y ha salido por ahí a relucir el criteriado, ¿verdad? El criteriado es un buen mecanismo, un buen método de investigación, si se sabe utilizar bien y si se sabe acompañar de otros métodos de investigación, entrega controlada, intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera. Cuando eso se acompaña bien, pues bueno, el criteriado da también un buen resultado. Pero sucede que hoy el criteriado, a mí me da la impresión que se ha utilizado la confesión de como la madre de las pruebas, ¿verdad? No salimos del vicio, ¿verdad? Y esto también nos genera... Como la principal herramienta. Claro, y esto nos genera cierto nivel de impunidad, cierto, no estoy diciendo que ahí está todo. Porque a la conclusión que tú me estás planteando tiene otra base, ¿verdad? Y es una base de orden estructural, es decir, cómo funciona el sistema de justicia en este país. Y todavía hay un nivel alto, ¿verdad?, de denuncias que no son procesadas, ¿verdad?
Y estoy planteando esto porque está saliendo en los medios, pues, Claro, ¿verdad? claro. Y ¿qué es lo que dicen? Que de cada 100 denuncias, ¿verdad? 85 quedan en el olvido, 15 son procesadas. De esas 15 que son procesadas, al final 3 tienen, ahí no le puse mucha atención, se decían si 3 tenían sentencia condenatoria, ¿ok? Pero al final de cuentas yo lo que conozco es que las 3 no tienen sentencia condenatoria, sino que 3 son las que tienen resolución o sentencia, ¿verdad? Que puede ser condenatoria, absolutoria, Sí, claro. o puede haber alguna conciliación. 3. Te puedes imaginar la eficiencia. 3 de 100. Quiere decir que el nivel de impunidad alto que hay en el país, bueno, entonces Está reflejado en eso. también propicia que sigan habiendo más delitos en este país. Porque si caen 2 que 3, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que hay 97 que están tranquilos. Y que probablemente Ahora, se sientan tocados a hacer otro hecho delictivo, a cometer otro hecho delictivo. Además, ponerle atención al otro punto, que no siempre, que cuando perseguimos todo tipo de delincuente, algunas veces hace diferencia entre los delincuentes. Yo creo que eso, por eso que se llama política de justicia. Por eso que se llama de justicia, sí comienza el nombre de la política, porque nosotros tenemos que hacer prevalecer la ley, es decir, y tenemos que hacer justicia en este país. Y eso tiene que ver, fíjate que no solamente con la policía, este no es un problema de la policía, ¿verdad? Porque la seguridad al final de cuentas no es un problema de la policía, pero está vinculado también al tema de la fiscalía, ¿verdad? A la Corte Suprema de Justicia, incluso con el tema de los jueces. Claro, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Por eso decía yo, a todo el sistema judicial. Y en ese sentido, bueno, ha salido públicamente también de que un fiscal tiene, ¿qué? 200, 250 casos. Imposible investigar así, ¿verdad? Imposible. Entonces, claro, un fiscal con casos, y ha salido también a propósito de esto, un juez vinculado con las pandillas, ¿no? O sea, por eso digo, son todos estos elementos que al final la gente primero no le generan confianza. Así es. Porque dice, bueno, a ver, vas a un juzgado y ya se te viene la imagen de este juez que estaba vinculado a las pandillas y dices, quién sabe si este juez que me va a atender también es entonces da de alguna mara, ¿no? Entonces da la percepción después como que si todos los jueces. Claro. No es así, no es así, ¿verdad? Pero digo, todos esos hechos no contribuyen. Entonces, por eso creo de que el tema del fortalecimiento institucional de la seguridad y la justicia es importante entrarle. Es clave, ¿verdad? Benito, durante la campaña, ¿cómo definieron ustedes el concepto? ¿Qué es lo que, en el buen sentido de la palabra, qué es lo que vendieron ustedes y que al final lo compró la población? Porque mediante el voto uno compra las propuestas de los partidos políticos. Enfrentar la delincuencia desde dos manos, ¿no? Una inteligente y la mano coercitiva. También recuerdo que decía el entonces candidato Salvador Sánchez Serén. Claro. Nosotros hemos planteado la política de justicia, seguridad pública y convivencia. Tiene todos sus componentes. Esta política tiene que tener desarrollo en una estrategia, ¿verdad? Que después tienen que elaborar cada institución sus propios planes, que los planes pueden cambiar. Y en eso la estrategia de la mano inteligente. La mano inteligente. Que la mano inteligente lo que busca es, por un lado, dar toda o resolver los problemas de orden estructurales que hay en las comunidades. Es decir, hay que darle oportunidad a la gente. Hay que resolverle a la gente sus problemas básicos, sus servicios básicos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esto está vinculado con salud, educación, escuelas inclusivas a tiempo pleno, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el Estado debe tener otra mano y que tiene que ver con el aparato coercitivo del Estado. Es decir, aquí está la oportunidad, ¿verdad? Aquí están las políticas de desarrollo, aquí están las políticas educativas, aquí están todos los esfuerzos del Estado por resolver todos los problemas básicos que necesitamos. Pero también aquí está el aparato coercitivo, que hay que prepararlo, que hay que mejorarlo, porque el Estado no puede renunciar al uso legítimo de la fuerza, ¿verdad? Para proteger precisamente a su población. Entonces eso implica de que ambas cosas deben de estar completamente interrelacionadas entre sí.
Pero además, no solo, ¿cómo se llama?, en el tema de seguridad. Por eso nosotros hemos planteado que el tema de la seguridad pública es un componente de la política general, es decir, es un componente es transversal de la parte económica y de la parte de educación, como la seguridad misma, ¿verdad? Sin descuidar, por supuesto, otra serie de esfuerzos que hay que hacer, como el tema de viviendas, el tema alimenticio, etcétera, etcétera. Vamos a hacer la pausa comercial. Supongamos, ¿no?, que son 20 pesos los que tiene Seguridad Pública en su presupuesto. Y no sé si con esos 20 pesos, que es el presupuesto que tiene, pues al igual que todas las carteras de Estado, se puede lograr poner en marcha esta política de justicia, seguridad y convivencia. O se necesita más presupuesto para la Policía Nacional Civil. Tiene que crecer el presupuesto. Porque a veces nosotros lo leemos como es que es falta de plata, o es dinero lo que se necesita para solventar este problema. No sé si así es correcto el enfoque, Benito, si es cuestión de plata o es cuestión de eficientizar más los recursos, o si de verdad pues es importante un tema como la reforma fiscal para enfrentar ese tipo de problemas, ¿no? Pausa, regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Hay varias preguntas, pues sí, a través de las redes sociales. Por ejemplo, alguien me está preguntando, Benito, ¿qué piensas tú sobre este agente de la Policía Nacional Civil que está en huelga de hambre y que está frente a las instalaciones del cuartel central de la Policía Nacional Civil? Y que está, por supuesto, denunciando que las condiciones en que trabajan muchos elementos de la Policía Nacional Civil no son las mejores, ¿no? Él, entiendo de que, según me han informado, está solicitando de que los agentes se lleven las armas a su casa cuando están de licencia, porque por temas de seguridad, ¿verdad? Ese es un punto de que hay que discutirlo. Yo creo de que no, como regla general quizás no es lo mejor, pero ya la policía tiene un mecanismo para resolver, ¿verdad? O sea, de que es un punto que en buenas cuentas hay resolución. También entiendo que él en algún momento ha planteado de que hay que resolver los problemas de transporte y todo eso. Pues bueno, hay un esfuerzo que se está haciendo, ¿verdad? Entiendo que también ha pedido como aumento salarial, algo así, ¿verdad? Yo en ese sentido decir lo siguiente, podrá él tener razón en algunas de sus demandas, ¿verdad? Pero la policía, no nos podemos olvidar nosotros, es una institución de una naturaleza distinta, ¿verdad? No podemos nosotros parar los servicios de la policía, ¿verdad? En ese sentido, ahí hay un mecanismo que se ha hablado con él, y a propósito de transporte, que es una de las cosas que él pide, ya hay una... Mejorar el tema de la logística de la policía. Ya hay una licitación en camino, por cierto, ¿verdad? Y dentro de unos 4 o 5 meses van a venir varios vehículos. No se pueden traer el siguiente día después de adjudicar la licitación, porque las mismas empresas dicen, bueno, necesitan acomodarlos, entonces no es una cosa fácil. Pero bueno, va a haber solución. Y en ese sentido yo sí creo de que, no me explico, digamos, si hay todo un proceso dentro de la policía de resolver, continuar ahí. Entiendo que la vez pasada le encontraron también comida, no estoy tan seguro que está en huelga de hambre como tal. Benito, escuchando al actual ministro de Seguridad, él ha mencionado en algunas ocasiones, bueno, ha habido como varios escenarios, ¿no? Por un lado, inicialmente se dijo que había un aumento de la delincuencia por motivaciones políticas, después se dijo que el aumento era porque había una confrontación entre una incisión de la 18, ¿no? Los sureños y los revolucionarios, y ahora se dice que es el aumento por la transición de gobierno, que es un mensaje que se le está mandando al gobierno. Pero me llamó mucho la atención algo que dijo el ministro de Seguridad recientemente. Dijo, el narcomenudeo y el control territorial de las pandillas es lo que está generando la mayor cantidad de delincuencia en este momento, de delitos en este momento, de este tipo de delitos, porque hay otro tipo de delitos como los de cuello blanco, ¿no? Pero este narcomenudeo, este tráfico de hormiga, de droga, está atado con otros niveles de organización, y ahí vamos al tema del delito de cuello blanco, los que mueven
en gran cantidad el tráfico de drogas en nuestro país. ¿Tú crees que ha habido tolerancia realmente de parte de las autoridades en este tema de el combate frontal a los grandes narcotraficantes? Que abastecen, por supuesto, de algún lado tienen que sacar droga a los pequeños, ¿no? Hay otro elemento que también pusieron ahí, y es que hablaron como una especie de grupo de exterminio también. Claro. Entonces, Se habló también sobre una especie de grupo de exterminio que se estaba investigando, digamos. Entonces hay una serie de, digamos, de elementos que supuestamente están, digamos, incidiendo en el número de homicidios, ¿verdad? Si uno logra recopilar todo eso. Pero mira, no hay duda de que el tema del narcotráfico es uno de los temas más complicados que tiene este país, y no solo este país, que tiene toda la región. Porque el punto es el siguiente: en el norte hay un gran consumo de drogas, ¿verdad? Me refiero a Estados Unidos. La demanda. Una gran demanda, pero claro, no solo en Estados Unidos, sino que en México, bueno, pero allá es la mayor demanda que hay. Entiendo de que según estudios del mismo Senado norteamericano, hay cerca de 26 millones más o menos de consumidores, ¿verdad? Otros dicen que son cerca de 40 millones de dosis diarias, ¿verdad?, que se consumen, ¿verdad? Entonces, mientras ese mercado esté así, ¿verdad?, y haya la producción en el sur, el problema es que nosotros estamos en el centro. Claro. Estamos en el centro. Y desde hace ratos, según estudios de las mismas Naciones Unidas, ya los narcotraficantes ya no te pagan en especie, sino que te dejan el producto. Y entonces las sociedades comienzan poco a poco ya no a ser una sociedad que va de paso a la droga, sino consumidores, ¿verdad? Y ese es un problema que nosotros tenemos acá. No hay duda, no han habido aquí, digamos, como golpes grandes, ¿verdad?, a ese gran narcotráfico, ¿verdad? Y tú tienes razón, o sea, para que alguien, no voy a mencionar lugares, pero se conoce dónde se vende, pues, ¿verdad?, la droga, el narcomenudeo, tiene que haber alguien que sea el proveedor, ¿verdad? Y ese alguien tendrá que ser alguien que tiene grandes cantidades. Aquí nosotros tenemos incluso una base de monitoreo de los Estados Unidos para el combate precisamente a la droga, ¿verdad? Me parece de que hay alguna contribución en eso de sentido importante, porque más de sin esa base, si así como estamos con esa base, el esfuerzo porque hace esfuerzo la policía, por supuesto, hace esfuerzo, ¿verdad? Han habido golpes, ¿verdad? No nos olvidemos de aquellos 15 millones que se dieron en unos barriles, ¿verdad? Esfuerzo de la policía, ¿verdad? Y a propósito, que hay algo que debemos de discutir después, que la policía, de todo ese gran esfuerzo, muy poco le queda. Bueno, casi nada. Sí. Nada. Pero hay una ley ahora de extinción de dominio, ¿no? Sí, una ley de extinción de dominio, ¿verdad? Que podría favorecer, digamos, a la Policía Nacional Civil en ese pero sentido. pero ese tipo de incautación, ¿verdad?, todo le queda a la Fiscalía, ¿verdad? ¿Y la Fiscalía lo utilizó en qué esa plata? No sé en qué. Un fiscal me dijo, yo ahí de agarré un bono, pero a veces era cierto, ¿verdad? Es un simple comentario. Pero debe servir para resolver los problemas que tiene cada una de las instituciones. Digo, la policía en esos sentidos ha estado un poco con un esfuerzo, pero un poco ausente, ¿verdad?, en recibir parte de esa plata como para entrar en procesos también de desarrollo de la misma institución. Entonces, no hay duda, ahí debemos también de meter en esto. Porque eso es lo que genera violencia, conflictos, asesinatos, disputas territoriales. Sí, ¿verdad? Bueno, supuestamente sí, ¿verdad? Supuestamente eso es parte, ¿verdad? Eso es parte. Pero fíjate que hay un estudio que yo no he leído, pero que me llamó la atención, que entiendo que lo sacó la Universidad Tecnológica, sobre el nivel de violencia que hay en esta sociedad, creo que en la juventud, en los estudiantes, ¿verdad? Y hay hechos que suceden que no tienen nada que ver con el narcotráfico. Acuérdate que el asesinato que hubo de aquel militar, ¿verdad? Sí, son rencillas personales. Por un parqueo, ¿verdad? Y ¿eso dónde fue? Fue en la cima, si más no me equivoco. No fue en Soyapango, ¿verdad? Digo, porque en veces hay como cierto estigma, algunos
algunos municipios y algunas colonias, ¿verdad? Y no, también en estas otras hay este tipo de violencia. Situaciones. Entonces, a mí me parece de que es un conjunto de cosas, pero sí es importante una política para el combate al narcotráfico y al crimen organizado en este país. Hay que encuartelar a la PNC, estoy leyendo algunos comentarios, dotarlos de las armas de uso de los ex policías y un buen salario y prestaciones, dice uno de los comentarios de las personas que nos están viendo esta mañana, ¿no? La apertura de Lara y la experiencia de Muguía Payés pueden lograr disminuir los homicidios y traer paz a El Salvador, dice otro de los comentarios. Me llama mucho la atención ese de que hay que dotar a la policía, que es un poco de lo que hemos estado hablando. Y otro comentario dice, excelente postura, ministro Lara, debería evaluar retomar elementos de la tregua que disminuyó los homicidios. Este es un tema que no se puede dejar de consultarle al próximo ministro de Seguridad. ¿Qué elemento juega, ¿no? en este ajedrez de enfrentar la delincuencia, el tema de la tregua que se conoció? Bueno, mira, un tema de la tregua. Nosotros muchas oportunidades hemos planteado de que el concepto quizás no es el mejor. No es el mejor, ¿verdad? Porque tregua es otra cosa. Estamos hablando de un acuerdo entre fuerzas beligerantes que no es el caso. No es el caso. Y que por cierto entiendo de que tregua fue un concepto que fue acuñado por los medios de comunicación, según algunos me explican. Lo que hubo fue un acuerdo entre pandillas. Y tal como se ha explicado por las distintas autoridades y el presidente de la República lo explicó ampliamente en su momento, el gobierno tuvo una participación facilitando. El punto es que hubo un resultado positivo, ¿verdad? Independientemente de quién sean los muertos. Miren, un muerto es un muerto, una vida es una vida. Y nosotros no podemos sentirnos felices por las vidas que se van perdiendo en este país. Ese resultado yo creo que hay que ponerle mucha atención. Hay que ponerle mucha atención. Nosotros, si hay, digamos, un acuerdo, si van a mantener su acuerdo, yo creo que nosotros haríamos mal en tratar de interferir en que no. En que no. Lo que este gobierno no puede hacer, ni ningún gobierno puede hacer, es entrar en un proceso de negociación, como se ha dicho, ¿verdad? Y este gobierno, a decir verdad, tampoco lo hizo. Lo que pasa es que hay una serie de cosas que mediáticamente se han manejado no de la mejor forma. En ese sentido, hay un marco que nosotros debemos de respetar, ¿verdad? Y de ese marco nadie se puede salir, y es la ley. Nosotros podemos, digamos, mira, ¿qué pensamos nosotros? El término que se acuñó en la administración anterior es facilitadores, ¿no? No sé si suena bien para lo que tú quieres describir en este momento. Que ellos facilitaron, ¿verdad? Pero aquí hay un punto que es clave. Mira, el punto es quién es el ente rector de esto. ¿Quién conduce la política de seguridad? La conduce el Estado, la conduce el gobierno. Ese es el punto. En ese sentido, ¿verdad? Y yo por eso decía, nosotros no podemos pasar más allá de lo que la ley nos establece. En el marco de la ley, si nosotros vamos a tener pláticas, ¿verdad?, en los penales, partiendo de lo siguiente, nosotros hemos propuesto lo siguiente. Tenemos que tener orden en los centros penales. Algo que es un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque el sistema penal tiene la capacidad para 8 o 9 mil privados y tenemos 27 mil, ¿verdad? Más 3 mil, cerca de 4 mil en la policía, hay cerca de 30 mil. No es fácil poner orden en esas circunstancias, pero bueno, pero hay que buscar la forma de hacerlo. Segundo, nosotros debemos de combatir el ocio, ¿verdad? El ocio en los centros penales. Eso es clave, combatir el ocio. Y ahí hay que, en ese sentido, hay que generar, hay que dar apertura a distintas iniciativas de cómo mantener a la gente ocupado. Desde el tema de la educación, desde el tema de la formación, pero también hay que hacer que la gente se sienta productiva, ¿verdad? ¿Y a qué me estoy refiriendo? Aquí el papel del sector privado. Nosotros necesitamos, por ejemplo, que la gente
en los centros penitenciarios tengan lugares donde trabajar. Necesitamos talleres, hay que ponerlos a elaborar, deben de trabajar, deben de producir, y yo estoy seguro que nadie en los centros penales se va a sentir mal por estar trabajando. Nadie se va a sentir mal, ¿verdad? Nadie se va a sentir mal porque le estamos dando formación profesional. Nadie se va a sentir mal. Porque los centros penales lo que deben de cumplir es lo que nos establece la Constitución. Llegás a cumplir la pena porque cometiste un error, ¿verdad? Y fuiste condenado. Sí, bueno, entonces tenés que prepararte para salir de nuevo a la sociedad. Entonces, este gabinete continuará con este tema de facilitar en la medida de lo posible y dentro del marco de la ley el tema de la tregua, ¿qué sucede, del acuerdo entre pandillas? ¿Qué sucede, por ejemplo, si vienen en los centros penales y te dicen, queremos hablar con usted? Y te dicen, miren, queremos trabajar, denos oportunidad aquí de trabajar. Y uno dice, nos vamos a cerrar a esa posibilidad, a no escucharlo por eso, ¿verdad? No, yo creo que sería un error, ¿verdad? Hay que acercarse, ¿verdad? Pero ponerlos a trabajar no te está transgrediendo ninguna legislación. Al contrario, ¿verdad? Al contrario, lo estamos preparando. Y por supuesto de que no va a ser fácil esta parte, es muy compleja con el nivel de hacinamiento de que hay en los centros penales. No partimos de cero en esto. Yo no me canso de decir, por ejemplo, una experiencia positiva al respecto, que es la experiencia del penal de Apanteos, con escasos recursos, con pocas, digamos, con poco personal. En Apanteos se hizo un esfuerzo muy bueno, muy positivo. La mayor parte de privados tienen que hacer diariamente. Desde artesanías, tienen una su biblioteca, precaria su biblioteca, ¿verdad? Pero tienen biblioteca, ¿verdad? Algunos se dedican a la lectura, pero todos tienen. Y por supuesto hay aquellos que no quieren hacer nada. De todo vamos a hablar. A ver, y el papel de la Fuerza Armada, Benito, en esto, porque están entre aquellos que dicen más elementos de la Fuerza Armada para el tema de la vigilancia de los centros penales, para el tema de la seguridad pública en términos generales, ¿no? ¿Va a continuar digamos, acercamiento con la Fuerza Armada, este trabajo conjunto, ¿no? Con el Ministerio de Seguridad de la Defensa de nuestro país? Eso va en el tema de la coordinación interinstitucional. Nosotros tenemos que seguir, digamos, cooperando y coordinando con todas las instituciones del Estado. Lo que en esto creo que debe quedar como claro es quién es el ente rector de la seguridad, ¿verdad? Y el ente rector de seguridad es seguridad pública, ¿verdad? Muy bien, Benito, vamos a ir hasta la radio 102.9. Tony, ahí hay puros amigos suyos en la radio 102.9, diputados que están ahí hablando con Tony Cabezas, entre ellos, mire, Antonio Almendaris, vamos a ver si me recuerdo, permíteme. Angulo está ahí también, ¿verdad? Aquí está. Y está también el coronel Ochoa Pérez. Todos hablando de seguridad, supongo. Estamos negociando que sea el equipo asesor de Benito Lara ahí en el ministerio. Mira, es una buena idea, hombre. Sí. A ver. Bueno, yo le profeticé a Benito que iba a ser ministro. ¿En serio? Son compañeros, en la Comisión de Seguridad, ¿verdad? Sí, así es. Estábamos hablando de que la mejor persona que pudieron haber buscado como ministro es él, y que nosotros en la Comisión de Seguridad, como lo hemos hecho, pero hoy con mayor razón porque lo conocemos y sabemos de su capacidad, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible. Gracias a Dios esa comisión nunca se ha politizado. Yo escuché, coronel, viniendo de una persona que es del Partido Arena, que es muy crítica de la seguridad pública y por supuesto que tiene todo el derecho de hacerlo, de Angulo decir esto, ¿no? De Ernesto decir, si es Benito Lara el ministro de Seguridad, yo le doy mi apoyo. Por supuesto que el beneficio de la duda quizás sería, ¿no? A ver, Ernesto. Angulo. No, el apoyo. Yo les quiero decir con propiedad que creo que casi 9 años Benito Antonio Lara Fernández ha estado en la comisión, ha estado en la comisión de seguridad con número de DUI y lo conocemos bastante bien. No, yo soy sincero, empiezo por algo, sí, ha estado en la comisión un montón de tiempo
Y a alguien hay que poner en seguridad. Yo prefiero que sea alguien que yo conozco bastante. Claro. Y que sé, que conoce y sabe cómo está la seguridad del país. Y así como nos pusimos a la orden para ayudarle al ministro anterior y a Salinas, ahora lo hacemos con Benito. Y tiene un respaldo de la Comisión de Seguridad y de nuestra fracción para cualquier actividad, cualquier voto, cualquier modificación de ley que venga a ayudar a la seguridad del pueblo salvadoreño. Y se lo dije personalmente antes de ser ministro, le dije, Benito, si tú sos, nosotros te vamos a respaldar. Y no me deja mentir, Benito. A mí me están diciendo que es tiempo, pero yo no puedo ser mal educado y no escuchar la opinión del coronel Ochoa Pérez. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, después de eso, podemos terminar el enlace, coronel. Buenos días, Romero. Un gusto, un saludo a Benito. Efectivamente, como decía tanto el coronel Armendáriz como el diputado Angulo, Benito para nosotros es la persona idónea, le deseamos lo mejor y por supuesto todo el respaldo que podamos hacer desde nuestra posición como diputados y en lo personal. Creo que este es un tema muy difícil, efectivamente, como lo ha planteado el señor presidente electo, el tema de la seguridad es un tema que nos incumbe a todos. Y a Benito, no sé si felicitarlo, pero en realidad... echarle una bendición, ¿verdad? Porque es uno, quizás el ministerio con mayor responsabilidad verdaderamente y va a necesitar el apoyo de todos nosotros, así que muchas felicidades, Benito. Son apoyos importantes, ministro designado, y comienza al menos a nivel legislativo con buen pie. Ok. No, agradecerle de verdad aquí a los colegas. Yo creo de que el éxito no va a depender de un ministro nomás, sino de que va a depender de todos nosotros. Y ese apoyo, por supuesto, yo lo valoro muy altamente. Muy bien, muchas gracias, Tony. Saludos para tus invitados también. Hasta luego, nos vemos en Un Chilis abrazo. mañana. Y yo tengo que despedir también a Benito, que va, sin duda, A otro alguna compromiso. agenda, a nombrar al nuevo director. No, ese le compete al Esa presidente. es competencia del presidente de la República. Muchas gracias, Benito, por haber estado con nosotros. Un gusto. No, gracias, Romeo. Y bueno, estamos aquí para venir cuantas veces sea necesario. Vamos a hacer una pausa comercial. Despedimos al ministro de Seguridad, que va a tomar posesión dentro de pocos días, y regresamos en breve.